Tengan ustedes un cordial saludo, queridísima audiencia. Somos del Colegio Santa Cruz Domingo Sabio de la promoción Zairi, curso sexto C, y hoy en esta ocasión tan especial y linda vamos a hablarle sobre un tema súper entretenido que es el neoliberalismo. El neoliberalismo en Bolivia. Y con ustedes, mis compañeros. Hola. ¿Era presentarse? Yo soy Sharik. Yo me llamo Natalia. Mi nombre es Nubia. Y mi nombre es Britney. Mi nombre es Valentina. Yo soy Kenji. Yo soy Jonathan. Y nosotros le vamos a hablar del tema el neoliberalismo en Bolivia. El neoliberalismo en Bolivia comenzó en 1985 a cabeza de Víctor Paz Estenssoro. Prácticamente surgió a partir de la renuncia del presidente Hernán Siles Suazo, sí, que subió a la presidencia en 1982 al culminar las dictaduras militares en Bolivia. El país estaba en una crisis económica y por su gobierno fue que comenzó una gravísima hiperinflación en Bolivia. Vaya dato perturbador. Pero uno de los principales factores también para que ocurra eso fue que el dólar se desvaneció del país. Sí, porque lanzó Sí. Es como paquetes. ahorita, oye. Porque el otro día, en la noticia, justamente ayer, estaba viendo noticias de no sé después de cuánto tiempo, y ahí decía, sobre todo el Estado se estaba justificando por las cosas que subían. Decía, nosotros no podemos imprimir dólar, Bolivia no imprime dólar, o sea, por eso no hay dólar. ¿Saben por qué sucedió eso? Porque, me estaba explicando mi papá que las exportaciones son lo que genera dólares a Bolivia, porque, obviamente exportar es vender un producto al extranjero. Y gracias a eso Bolivia tenía dólares y el presidente cortó las exportaciones y pues por eso no tenemos dólares. Y recién ahorita está tratando de exportar alimentos como maíz y no sé qué otras cosas, pero pues ya es demasiado tarde porque ahorita para nada hay dólar. Y se parece a la situación. Oigan, pero ¿ustedes qué opinan sobre eso? Sobre la hiperinflación y toda esa vaina. ¿Cómo lo ven? Muy feo. ¿Qué es eso? Para comenzar con la hiperinflación. La hiperinflación es cuando un producto, sube el precio demasiado. O sea, Básicamente no es lo que estamos viviendo ahorita en el país. También porque hay algunos productos que suben más. $1. Ay, sí, la nucita subió $1. ¿Qué? El huevo estaba 50 centavos y ahorita está 3 por 2.50, no sé. sí, ya sé que es como que las personas cada vez reciben un salario cada vez más mínimo y las cosas suben más de precio, así que como que la calidad de vida y conseguir productos cuesta más. Cada vez el tomate. Sí. El tomate. Oye, ya uno no puede comer tomate. Comer tomates para millonarios. Sí. Con huevo. Con huevo. ¿Te imaginas la persona que come pan y huevo y tomate en la mañana? De desayuno. Y eso que la harina. Comida de reyes. Oye, no, la harina está 7. Eso es caro. ¿Verdad? Sí. 7 estaba Por mi barrio cuesta $5.50. ¿En serio? Me voy a ir a tu barrio. Como pueden ver, este niño de mi clan no recarga y nos podemos... No, ¿sabes qué? Yo creo que lo de las exportaciones beneficia tanto al país y para que lo corten así, tanto afecta a los agricultores Claro, y luego se quejan y ponen... Y comienzan los bloqueos y Bolivia otra vez se vuelve a bloquear. Sí. Paro, No entiendo por qué, sobre todo en Yapacaní, que cada vez que sube una cocina o algo que no quiere hacer caso el Estado, ya es bloqueo. Todo es bloqueo. Y básicamente eso afecta a todo el país. Claro, porque las cosas empiezan a subir así de golpe, que digamos, si el huevo estaba a 50 centavos va a estar hasta $2 cada uno. Sí, me vendieron el otro día creo que 3 huevos a $2.50. Deberíamos llamarnos Bloqueolandia en vez de Bolivia. Sí, y algo que también pasó fue la capitalización de empresas estatales en Bolivia, de ENDE, Entel, YPFB, la ENFE y la. Y bueno, actualmente la AP tendría que tener 100 años, actualmente, ¿no? Pero esa empresa dejó de existir y
en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, bueno, él, para que haya más ingresos en Bolivia, capitalizó esas empresas y bueno, creo que no le fue tan bien y la población también se enojó. Oye, ¿el LAC no existe? No. Pero sí, en el taller que nos dieron ayer de la universidad y vi que decía LAB que están asociados a ese El laboratorio, hijita. Digo, no me parece que este chico sea muy listo. Las siglas del LAB significa Lloyd Aéreo Boliviano, ¿no? Sí, una pregunta. Aérea Boliviana. Sí. ¿Esa no fue la empresa que pasó a otro nombre después de tanta, ¿cómo se dice? Tantas deudas que tenía? Sí, esa empresa cayó por deudas especialmente porque tenía una deuda millonaria y entonces como que dijo adiós y... Hasta la próxima. O sea, pero la empresa quebró, ¿ya no existe o pasó a ser de otro? Creo que evolucionó como BOA, se podría decir. Sí, a eso me refería. Porque, mira, de verdad, yo la vi en el donde teníamos que, supuestamente salíamos con un contrato debajo de la manga y estaba FECPOP Cruz, y no sé qué otra y ahí había la... Pero la significa laboratorio. Bueno, ya. Ya, y entonces esas empresas capitalizadas estaban, bueno, la palabra capitalización viene que venden el 50% de su empresa y otro 50% las empresas extranjeras se apoderan, ¿no? Y entonces pasó eso y los bolivianos estaban de acuerdo a eso, ya que había muchas ganancias, pero pocos recursos quedaban en Bolivia, o sea, recursos escasos. ¿Ustedes piensan, o sea, qué opinión tienen sobre la capitalización? Bueno, yo opino que... ¿Es bueno, es malo? ¿Han escuchado, por ejemplo, del gobierno de Milei? Porque vi el otro día un video que Milei tenía la idea de capitalizar privatizar los colegios, que también es uno de los puntos del año 1985, o sea, es uno de los enfoques del neoliberalismo, de lo de la privatización. Y privatizar... Oye, pero ¿a qué se refiere con eso? Privatizar es como que vender una entidad, una empresa, a manos de otra persona. Prácticamente vender el 100% de eso a manos de otra persona. Le pertenece una empresa de aquí, por ejemplo, vendiera... A ver, menciónenme alguna empresa... ¿YPFB? YPFB... La Purita. Ya, digamos que vendan YPFB a un empresario y ya el Estado no se encarga de esa empresa, sino ese dueño, ajá. Y creo que Milei tenía la idea de hacer eso con los colegios. Y yo le pregunté a mi papá que si eso era bueno o no, porque, por ejemplo, en el texto menciona que eso fue malo. Fue malo en el aspecto de privatizar el agua, porque, bueno, el agua es un derecho de los... Claro, como la guerra del agua que pasó en Cochabamba. ¿No ves? Que privatizaron el agua a los cochabambinos y se la vendieron le vendieron el agua de Cochabamba a una empresa que era estadounidense. Que esa empresa se llamaba Aguas del Tunari, si no me equivoco. Y gracias a ese conflicto, bueno, no fue gracias, ¿no? Porque fue un conflicto enorme, ya que hubo hasta muertes y todo, porque, o sea, fue grave, ¿no? Y ¿por qué? O sea, para mí eso fue malo, porque la factura, o sea, ¿por qué te tiene que cobrar el doble si es tu agua? No entiendo. Claro, y eso depende si uno gasta también, ¿no? Claro, y también ya tiene otro tipo de título, se podría decir eso, ya como que una marca. Claro, en ese aspecto sí está mal, pero supongamos que en el neoliberalismo se promueve la minimización estatal, o sea, como que el Estado ya no puede intervenir en la economía del país porque la mayoría de las cosas son privatizadas. Pero, o sea, yo creo que lo de la privatización está bien si es que el Estado regula, porque me dijeron que era prácticamente corrupción que el Estado sea dueño de todas las empresas, porque también el Estado no puede manejar todo, digamos, así que si se privatizara una empresa, el Estado regulando sí sería bueno, porque claro, el Estado tiene que supervisar que todo eso vaya bien, que no le haga daño a la población. No puede ser el dueño de todo. Sí, no puede ser el dueño de todo, exacto.
Claro, porque eso es malo, pues. Así como les menciono que la guerra del agua en Cochabamba en el año 2000 fue un conflicto grande y injusto a mi parecer, ¿no? Porque el presidente hizo un contrato sin conocimiento de los cochabambinos y por eso hubo ese disgusto. Sí. También algo que pasó fue la guerra del gas, lo similar a lo de la guerra del agua, que fue la enajenación del gas, donde quisieron vender, ¿no?, el gas. Y bueno, a Chile, y como Chile tenía problemas, imagínate, o sea, obvio que los bolivianos se iban a enojar por el tema de que, aparte de que Chile nos quita el mar, la salida a nuestro mar, obvio que íbamos a reaccionar de esa manera de no querer exportar gas a Chile, que bueno, el proyecto se llamaba el Proyectos de Exportaciones Ductos Chile. Y entonces los bolivianos no querían, pero bueno, Chile sí quería, y a la cabeza de Goni, o sea, de Gonzalo, él, bueno, quería hacerlo por la fuerza y al final terminó una masacre sangrienta. Pero eso pasó, o sea, no querían que exporte simplemente por el conflicto que hubo del... Había tensiones entre ambos países, así que no había como que una... Pero, o sea, eso hubiera beneficiado al país tal vez, o simplemente era algo... Pues solo porque no había una buena relación no lo hicieron. También por eso, y porque bueno, ya tenían problemas por lo de la guerra del agua y también por lo de las capitalizaciones, y también porque en el gobierno de Goni había privatizado muchas empresas, cosa que estaba dejando en la pobreza al país. Sí, eso, o sea, supuestamente para en el neoliberalismo queda como que la balanza inestable, porque dice que las personas pobres no se benefician de ese sistema porque los recursos les cuestan más. O como es, por ejemplo, en lo del libre mercado, dice que los comerciantes tienen el derecho de vender y producir la cantidad que ellos deseen, y eso como que no hay un punto de partida, ¿cómo se puede decir?, equilibrado. ¡Ah, con razón! ¿Sabes qué? Mejor, espera. Tengo un dato curioso. Ahora el actual alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, su papá igual estuvo involucrado con la política, Sí, creo que se llama Max Fernández. Oye, son dos botas idénticas, son muy idénticos, y es como que Parece su clon, es como que hubiera sido su hermano gemelo. Comparando una foto, sí, en la actualidad. Tal vez lo clonaron. Es demasiado parecido. Pero oye, dijeron como que si su fuera padre, o sea, su Max clon. Fernández, no Es como si sí viajara hizo en el cosas tiempo. buenas por Ajá. todo el... Sí, a diferencia, ¿no? A diferencia del mismo. A diferencia, ¿no? ¿Asustado, Potter? Ni un poco. ¿Por qué no le sacó también esa clonación de mental? Censurado. Se me olvidó qué es lo que iba a decir. Tenía que ver con el libre mercado. ¿Qué estábamos diciendo del libre mercado? Que... Qué malo. No, No, el libre mercado tiene que ver con la oferta y la demanda. O sea que tipo, Natalia vende un tomate y Kenji y Valentina vende muñecos vudú. No. Supongamos que le pone los Ya, precios. yo vendo muñecos vudú a 50 pesos y Natalia vende muñecos vudú a 60 Exacto. pesos. O Y sea, yo soy la obviamente compradora. Ajá, los compradores van a decidir pues por mis muñecos vudú, Natalia. No, depende. Bueno, eso, o sea, las personas tienen la libertad de vender sus productos al precio que ellos deseen. Y sin regulación, digamos. Es como Y los si- compradores tienen la libertad de comprar. obviamente irse a lo De más comprar. barato. de ver dónde Sí, lo y lo compran. más barato, O sea, por eso Es es como- bueno porque ahí nace la competencia, digamos. Sí, es que la mayoría se va por lo más económico. Lo más económico. Por lo más económico. Pero a veces lo más barato Sale más caro. Claro, por eso es que los comerciantes tienen que mejorar su producto para vender algo de más calidad y pues aumentarle el valor. Por eso no compren los muñecos vudú de Valentina, vengan conmigo. Pero es como los tricos chinos, pues hechos en China, ¿no? Que son fregados. Pero claro, venden bien, eso sí, porque es económico. Sí. ¿No ves? Pues, Sí. Bueno, a mí me pasó una vez que compré zapatos que estaban mucho más baratos que los originales, y al final terminé Gastando doble. Sí, doble, Hecho porque se me China. desprendió la mitad. Hecho Como en dijo, China. novia, lo barato sale caro. Sí. A veces- Oigan, ¿no creen que un poco el contrabando no ayuda en esta situación? no.
El la contrabando verdad nunca va a que- ser bueno, pero Sí. algunas personas lo hacen por necesidad y porque no tienen más opción o bien no estudiaron y esa es su única salida. También genera ganancias, Yo pero me refiero al contrabando de mercadería, o sea, no marihuana. Nadie habló de marihuana. Se está vendiendo, Natalia. alumno. A veces pienso que... Censura. No, o sea, se supone que recién ahorita se está intentando aniquilar el contrabando, pero como ya hay muchas personas que se dedican a eso y prácticamente todo era de contrabando, estábamos acostumbrados a adquirir las cosas barato, pero Claro, a eso como me no refería. se eliminó en ese tiempo que se podía, ahorita es difícil porque hay muchas personas que dependían de eso y como que su economía se les murió, pero el contrabando no es bueno. El contrabando es eterno. No, tampoco puede ser eterno porque No es bueno. no es bueno. La cosa más que pasó fue lo del febrero negro. No sé si escucharon algo de eso. No. El febrero ¿Qué es negro, eso? si no me equivoco, fue como una guerra. En febrero. Sí, fue una guerra, pues obviamente que en febrero, por eso se llama febrero negro, ¿no? Qué grande. Que sucedió en Oye, los alrededor escritores, gracias. Y una pregunta, ¿por qué ¿por qué se llama Febrero Negro? porque querían implementar una reforma tributaria y eso como que no le gustó a los pobladores de Bolivia y pues se enojaron porque si hacían que esa reforma tributaria, o sea, se promulgue, ¿no? Sí, se promulgue, pues el IVA iba a aumentar como un 10% y todas las cosas iban a subir, o sea, si ya estaban nomás caras, con eso más iban a... Iba a subir el Y también precio. hubo tensiones en ese entonces. Pero, con o sea, el- ¿en febrero negro ocurrió alguna clase de masacre? Sí, ¿o? Sí, sí, hubo a la harto cabeza herido. de Hugo Banzer, de Hugo perdón, Banzer. de Hugo Banzer, así que no de Hubo herido, Gonzalo muerte. Sánchez, De perdón. Gonzalo Sánchez, ay no. Gonzalo Sánchez El 2003. Sí, en el 2003, en febrero. O sea, no fue hace iban a mucho, subir no, los en enero, precios fue hace 11 y años. porque febrero, o sea, ese Febrero. presidente 19. no quiso apoyar la reforma tributaria. ¿Cómo? O sea, ¿cómo sucedió? Las personas querían esa reforma tributaria. No, el presidente quería lanzar esa reforma tributaria que iba a ser como... Se ya, parece ya como- le mencioné que Ah, iba a aumentar y iba a subir lo que es el sueldo y... Entonces seguramente Yes. hubo marcha o alguna clase de huelga. Sí. Hubo protestas. Sí, sobre todo en La Paz, en la capital y ya en los otros departamentos igual hubo, pero como que no tanto, solamente se vio más en esos departamentos que sería. Sí, yo leí algo sobre eso. No sé si es esa masacre, pero hubo una también entre este periodo del neoliberalismo en el que murieron 64 personas, creo. Y hubieron como esa 200 heridos. Ajá, esa fue la enajenación del gas, que fue lo Sí. que te contaba. Aquí aproximadamente hubo unos 30 muertos y demasiados heridos, o sea, es un sinfín de heridos. Okay. Pero lo del Esperamos febrero que se negro, llama ese febrero mismo negro. año, en 2003, pasó lo de la enajenación del gas, lo que me estabas comentando vos, que ahí sí hubo 60 muertos y más de 300 heridos, donde los policías estaban contra los militares y fue una masacre total porque al final Gonzalo renuncia y se huye del país y nos deja a todos como que gracias, te robaste más de 1.000 millones de bolivianos y nos dejaste en la pobreza. Sí, eso, y por eso el país estuvo como que detenido un tiempo en la economía. Supercrisis. Sí, Ajá, ahí fue donde entró Carlos Mesa. Carlos Mesa. Carlos. Sí, y luego ya también Carlos Mesa renunció, renunció el 6 de junio del 2000. Claro, porque también era De 2000 insostenible la sí. crisis. ¿Saben qué? Otro dato curioso es que hasta ahorita sigue vivo Goni. Goni. Es un dinosaurio andante, ese señor. ¿Cuántos años tiene ese Goni, pues? Tiene 94 años, nació en 1550. ¿Cómo le falta? 1550. Le falta 6 años más para que tenga 100. 1950. ¿Cómo que 100 años más? 1930, perdón. 7 años y ya. 94 Es tiene. un fósil ese señor. Sí, tiene 94 años, imagínate, sigue vivo y está en Estados Unidos dándose la vida como quiere. ¿Por qué no? ¿Cómo que dice? Era un ¿Cómo lugar que dice? mejor. Yerba mala nunca muere. Sí, nació en 1930 y tiene 93 años. Sí, con familia. Súper viejito el señor. Debe estar de sugar seguro. Aquí les pregunto,
¿qué hubieran hecho ustedes? O sea, algo que sí dejó como que impactado fue que las mismas cámaras de seguridad del Banco Central de Bolivia grabaron, ¿no? Cuando él se lleva todos los millones y se escapa en su helicóptero presidencial, entre comillas. ¿En serio? Como que, adiós, aquí me llevo su dinero. Aprovecha el bus. No. En nuestra cara todavía. Sí, y todo viendo. El viejo. No, muy mal. X. Y entonces ese proyecto hubo, bueno, en que supuestamente iban a hacer eso, que bueno, yo lo tenía como que ya, yo voy a hacer este proyecto y lo voy a lanzar y obvio que todos van a querer y al final no todos los bolivianos acataron a eso y ocurrieron problemas y al final una guerra donde les mencionaba que hubo más de muertos y lo peor es que habían niños ahí. Sí. Imagínate a plena luz del día. Eso es lo feo, que cuando suceden las guerras, o sea, no, lindo fuera que solamente involucraran a las personas que... Bueno, no lindo, pero por lo menos fuera. Sí, o sea, a lo que me refiero es que no, los niños no tienen nada que ver en esto, ya no... Claro. No importa si sus padres pues están involucrados o pero ¿por qué los niños? Los niños se supone que son el futuro del país, ¿no? Sí, mataron a todo el futuro en un día. No, y algunos quedaron huérfanos y hasta algunos siguen vivos, hasta sin un ojo, sin una pierna. Imagínense eso, ese trauma. No se pusieron a pensar cómo iban a quedar los niños, o sea. Y lo peor es que habían tanques que enviaron. Imagínense, ni en la guerra envían tanto, ni cuando se enfrentan los narcotraficantes por acá se envían tanto. Imagínense ese día, así que fue una cosa muy grave esto. También por las tensiones. Esto pasó en 2003, en el mismo año de Febrero Negro. De Febrero Negro. En el mismo año, pero Gonzalo Sánchez de Lozada también fue presidente en 1993. No, esto es en el 2003. Esto es en el 2003. Es en el 2003, no, Lo de febrero. Es que entró como 3 veces, si no me equivoco, o 2. Dos veces. Dos veces. Y las 2 veces lo eligieron como presidente y a la última ya creo que se arrepintieron. Hablando de Evo. Después ya entra Evo porque, bueno, solo queda Carlos Mesa como vicepresidente. Y ella se había popularizado. Sí, Evo ya estaba como que a la acecha de subir a la presidencia desde que comenzó ¿cómo se dice? La guerra del agua, porque la población como que creo que él ya lideraba un grupo de campesinos, ¿sí? Y estaba como que al acecho, como les digo, y ya en Febrero Negro él ya veía que el presidente de ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, ya veía las fallas que tenía y él entonces estaba como que al acecho. Y gracias a las políticas neoliberales que se implementaron fue que surgió el partido del MAS, que fue el movimiento al socialismo. Al socialismo. Y desde el 2006 ya estaba encabezado por Evo Morales, que lo eligieron como presidente. Bueno, recapitulando, el neoliberalismo fue algo que surgió es como un brazo del capitalismo, o se parece, porque el capitalismo como que ¿qué cosa promueve la propiedad privada y también el neoliberalismo? Pero, sí. A ver, entre el neoliberalismo y el socialismo, ¿qué opinan ustedes? Yo opino que ninguno de los dos es. Si se dan cuenta, o sea, ahorita estamos viviendo una crisis con el presidente Arce, que no me funa. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Que, o sea, no, yo lo veo como que todo mal. Y de paso que no hay dólar. La verdad que la población está muy acostumbrada a victimizarse. ¡Diablos, señorita! No toda la población, porque por ejemplo, los de ¿qué se llama? Pueblos originarios, campesinos, no sé qué, están demasiado, el PIOC, Naciones y Pueblos Originarios. Ya, están demasiado acostumbrados a que el gobierno los ampare, y se victimizan de esa forma, como que les hacen daño, pero si se dan cuenta son ellos. Vaya dato perturbador. Obviamente ellos son los que se discriminan porque están acostumbrados a que las personas piensen eso de ellos. ¿Sí? O sea, y simplemente porque haya otras personas que sé yo, cambas, ya es como que ni siquiera le dan una oportunidad a ese plan. Y el gobierno está demasiado acostumbrado a defenderlos y ellos están acostumbrados a que los defiendan. Así que
O sea que sí, tienen esto ya a su necesitaríamos una reforma Una totalmente regla, una ley. revolucionaria. Si tuviéramos que crear un partido, ¿cómo se llamaría? Entre nosotros políticamente. Ay, no sé. Yo no me meto, yo No quiero nos ser metamos en político. política. Eso No, es pues feo. no, fue Los antimás. censurado. No, a ver. Sería... Aunque no, o sea, el MAS ha hecho cosas buenas Sí, y de eso cosas no podemos malas, quejarnos. como todos los partidos, no ha sido Sí, No todo ha sido negro. Sí, no todo ha sido negro. Y como tampoco dicen. todo ha sido blanco. Claro, porque gracias al MAS se ha hecho varios hospitales, se ha dado los bonos y... Coliseo. Sí, Claro, la verdad es que cancha. es cierto eso. Todos Ay, los gobiernos, marihuanero. como lo que me decía mi papá, digamos que un gobierno empieza haciendo su calle de tierra, viene otro gobierno, le echa ripio, otro gobierno le echa cemento y así. Y así luego uno va a volar. Exacto, como que todos trabajan en base a lo que otro gobierno ha hecho. Así que ya. todos han hecho algo bueno y algo malo. Ya, entonces no hay que ¿Quién? ¿Y cuál gobierno fue el que primero hizo la senda por donde no va a caminar? No sé, yo creo que ya han abierto como 500 Yo creo que Eduardo Barón fue el primero en abrir esa senda. Yo no digo, ¿no? ¿No era Simón Bolívar? Ay, sí, Bolívar. Pero descubrió América. No, Ese escritor. el presidente fue Simón Bolívar. Yo creo que fue Antonio José de Sucre y Eduardo Barana que ver ahí. Algo anda mal. Se murió. Me di cuenta. Sí, Eduardo Se murió Barana. hace Es mucho. el primario de rendirme yo cobardes. Bla, bla, No, bla. que se rindan. Y desde ahí nació el conflicto con Bolivia y Chile. De que hay. Por la Y yo hasta agua. ahorita sigo teniendo ese rencor de que no nos quieren dar un poquito, aunque sea un metro de. Son Aunque sea para ir a ver el mar, ¿no? Son tacaños. Y son no me tacaños. acuerdo en qué fue, creo que fue el año pasado con Roger Santalla que decía que había un pequeño porcentaje de agua potable que hacía un manantial. Sí, que le pertenecía a Bolivia y a que otro Chile país. quería aprovechar. Sí, claro, y nosotros fuimos burros hasta para eso. Podíamos vender esa agua en litros, ya que Chile casi no tiene agua potable. Sí, ¿cómo se llama ese No, manantial? pero Déjame que me supuestamente acuerde. por la ubicación geográfica, después de muchos años más, eso quedó de parte de Chile. O sea, No, ahorita. Chile ganó a ir a no sé qué centro. que Yo recuerdo que digamos que era así como que una montaña y de ese manantial el agua corría hacia el lado de Bolivia. Claro, pero como esa montaña o no sé qué cosa estaba del lado de Chile, ellos como que Decían que esa agua les pertenecía a ellos, pero está en su territorio. Cortaron el flujo del agua. Sí. Ellos decían que esa agua provenía de ellos cuando en realidad no, que No. esa agua venía de Bolivia y se iba a Chile. sí. Y eso manantial. La verdad es que Bolivia tenía bastantes fuentes de ingresos para el Sí, dinero. y pero no lo supieron aprovechar. No la supieron aprovechar en el aprovechó. momento. Sí, bueno, Ahorita hay todavía, Hay agua. pero pues Ya no hay lo aprovecharlo. suficientemente como para mantener a un país. el de más de gobierno un millón no de supo personas. administrar bien todas las fuentes principales. claro, porque No, si la ahorita verdad que el gobierno es literal- muy opo porque hay países mucho más pequeños que Sí, que son potencias. Por ejemplo, Suiza no tiene salida al mar y Sí. es uno de los países más potencia. China. Y Japón, que sí tiene salida al mar, pero es mucho más pequeño que Bolivia. Sí, y y de to- potencia. y Sí, no de paso tiene- no tiene, toda la zona no es plana, como se podría decir. Ajá. Bolivia tiene en la cabeza ellos mismos que somos un país pequeño. Y no es así, somos así. Y yo creo que si los Sí. bolivianos abriéramos nuestra mente para decir, oye, mira, si somos capaces de esto, podríamos lograr grandes cosas. Lograr porque muchas La verdad cosas. es que sí lo somos, pero desde el Estado como que te... opaca. Sí, me mete a la mente que, Ajá, Del mismo exacto. presidente. que Claro, somos porque acá por lo menos sí vivimos en una casa bien cómodamente, no como en Japón viven como 20 en un departamento pequeño. O sea, Y la- Y las casas son pequeñas. Y las alquilaciones por Japón son carísimas. Sí, la verdad que hay países demasiado pobres, como en África, Dios. Oye, en demasiado África pobres. no encuentran una solución ni siquiera ese gobierno. Yo digo, el gobierno debe tener por lo menos un capital para hacer funcionar ese país. Imagínate, hay tanta gente pobre. Yo creo que en toda mi vida, lo que he investigado de África, no he visto ningún edificio. ¿En serio? O sea, en lo que yo veo, no solo hay puros animalitos y toda esa cosa, pero sí. no tienen agua potable. Exacto. Sí, sobre todo eso, ni siquiera tienen acceso al agua. Es
Servir los 100 pozos. Sí, Mr. Beast fue el que puso los 200 pozos allá. Y ni siquiera el presidente, imagínate. Sí. Que venga acá a Bolivia a ponernos algo. Sí, hay que seguirlo de acá. Es que lo que pasa acá es que no sabemos administrar bien las cosas, se podría decir, desde nuestra vida personal, por así decirlo. Somos compulsivos. Sí. Somos Tenemos muy conformistas, un en pocas montón palabras. tenemos, Somos muy o conformistas. sea, somos potencia en lo que es la fruta, la vegetación, hasta en el agua. Somos un Claro. país muy biodiverso. ¿Cómo se dice? Biodiverso. Ah, Sí, el biodiverso. presidente no la aprovecha, no la... Claro, Se o sea, puede cultivar variedad de cosas. Vos botás la por semilla ejemplo, de ¿han algo y- escuchado la problemática de la semilla transgénica o transgénica la por el bio no sé qué cosa? De Era para modificar el- las semillas, ¿no ves? Para que sean más fuertes. Sí. Saben que el gobierno no aceptó esa ley, o cómo se le podría decir, lo prohibió. Y, o sea, ahorita el país necesita que los productores tengan una semilla más fuerte, porque como han habido demasiadas sequías y lluvias. Sequías, inundaciones. Exacto, o sea, este año fue horrible la producción de todo se fue por el caño, porque por las inundaciones la soya se murió y por las sequías el arroz prácticamente no germinó. El país sí necesita una semilla más fuerte y lo que hicieron fue no dejar a los productores y ¿saben qué? Claro. Dejaron que otros países les vendan arroz que sí es de esas semillas modificadas. Y... es en serio. Oye, acá No, se pasa. Sí pasó. podemos hasta en nuestro propio patio cultivar arroz y aún así siguen comprando del extranjero. No se Sí, puede en compran del cualquier extranjero patio. y ni siquiera apoyan la producción. se- oh, no. Es que, no, de verdad, desde la parte de la cabeza que es el presidente, no. Comenzando desde el neoliberalismo hasta este entonces Sí. hemos pasado por muchas cosas. Literal, está pasando lo mismo que pasó en ese año, en el año 1980. Lo que pasa es que piensan como 85 en su bienestar propio, ni siquiera en el de los de los ciudadanos. Sí, ella como que... Porque miren, lo que pasó en ese año, que no había dólar supuestamente, este Sí. año es lo mismo. No hay dólar. No está viendo hay dólar. dólar. La Y historia la se excusa, está- y la excusa del gobierno es que Ellos no los hacen. claro, ellos no lo hacen, lo imprimen en papel, Estados literal. Unidos. Y esa es su excusa. Claro, no lo hacen, pero se supone que obviamente sí hay fuente, hay la forma de tener dólares, que es con lo que decía de las exportaciones. Y el gobierno no apoyó eso y pues ahorita están intentando exportar, pero ya es tarde. Muy tarde. Claro. Bueno, pero sí hay empresas privadas que sí exportan, pero no con el apoyo del gobierno, pero sería bueno, yo digo, desde mi parte, o sea que sí tengan un apoyo. Chale, me humilló. Bueno, Lo de la desdolarización. ¿Se acuerdan en ese año, en 1982, del paquete de reformas, digamos, para acomodar la economía? El UDP. No había dólar porque el presidente prohibió las transacciones en dólares. Y, por ejemplo, ya no se podía cambiar. Si vos tenías algo en dólares, sí o sí tenías que cambiarlo a bolivianos. Eso o era sea, imagínate tus ahorros en dólar en ese tiempo, como que no se pueda cambiar a boliviano, ay no. Claro, y peor que el cambio en ese tiempo era como que subía y bajaba, así que no había No había un precio una fijo. tasa estable La inflación. de cambio. Y después la inflación. Fue un Y periodo. también otro dato que antes se llamaba Peso peso boliviano. boliviano a lo que ahora llamamos Ah, boliviano. boliviano. Y es un como que... Sí, ¿Cuál era la diferencia entre pesos y años? Que, o sea, peso boliviano era como que lo mismo que boliviano, pero solo que, por ejemplo, 10 pesos le decían 10.000 pesos bolivianos, ¿no? Éramos Sí, como no, cantidad no. grande, era como Ah, 50.000 bolivianos, así que lo que, 50 pesos. lo que hizo el gobierno es quitar 2 ceros y así nació 500, 100. Como Como Venezuela. Como en Argentina. Según Sí, la como moneda, Argentina. la moneda Sí. pasó a Ah. devaluarse más de 1000 veces. 1000 veces la moneda se devalúa. ¿Alguien sabe si, por ejemplo, ahorita un boliviano es un boliviano, pero en ese tiempo los pesos bolivianos ¿Qué tal si eran 100? eran más? Era billete, un peso. eran billetes. Billete, un Eran peso. pesos. Era Por ejemplo, en billete. Colombia, digamos, le dicen 10.000 pesos a lo que para nosotros es un boliviano. Sí. Ajá, y tipo así era. Eso era. Sí, Porque era eso. aquí hay un dato que Como dice Chile. que ¿Cómo lo dice en 1985 el dólar pasó de valer 200 pesos en 1982 a registrarse a más de 1 millón de pesos. O sea, Bolivia viviría la peor hiperinflación de su historia. Pasó del 123% de inflación Ah. en 1982 a A ocho. 8.767%.
O sea, así fue como el dólar, el dólar pasó de valer 200 pesos a 1 millón de pesos, el boliviano. Pero, O sea, el doble de su precio normal volvió... no el doble, a triple, valer. más. Claro, pero significa que valía menos. ¿No ves? Sí. Y ya pasa el mercado negro, no, ahí subió más igual. Los pesos igual al doble. Bueno, ¿Cómo es recapitulando... la cosa en el mercado? Bueno, recapitulando todo lo del neoliberalismo, al final, ¿ustedes lo ven bien o lo ven mal? Como decían, todo tiene su bueno y su malo. La verdad, si le quieren ver el lado malo, todo tiene su lado malo, y si le quieren ver su lado bueno, también tiene su positividad. Dependiendo de la Porque persona. lo que estábamos diciendo del libre mercado, el libre mercado es bueno porque existe la competencia, pero tiene que haber regularización o regulación de parte del Estado. Porque si no hay regulación, las regulaciones son leyes, pues no hay, ¿cómo se puede decir? Orden. Sí. Eso. Pero yo creo que a diferencia del socialismo, no prefiero el socialismo. La verdad, estamos mal ahorita. No, más. ¿Cuál preferís? O quizás, no sé otra forma de socialismo, pero con otro gobierno. ¿Se imaginan que la crisis empeore y el presidente se vaya? Ay, no, porque... Va a ser otro Goni. Bueno, Wow. terminando con el tema, pues, no sé, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Tenemos que informarnos más para saber. Pero eso, nos despedimos. Espero que aprendan algo con nuestro podcast. Espero que les sirva de algo, que tengan una bonita tarde. Y no, Chao. Chao. Mr. B6000, oh, Mr. B6000, yeah, you know his name. He changed it once or twice, but I think it's here to stay.